Dos biólogos que desarrollan sus actividades en la Delegación Regional Patagónica de la Administración de Parques Nacionales van a aclararnos este punto de mucha importancia. Son Claudio Cheevar y Leandro Buría. Carlos Veros nos acotaba hoy con la entrevista de él que las modificaciones del nivel del agua en el lago hubieran producido una suerte de modificación en cadena de toda la cuenca, en todos los afluentes y los lagos menores que hay, lo cual indudablemente desde el punto de vista hidrográfico y geológico hubiera modificado el ambiente. Como está todo perfectamente ligado, al modificarse ese ambiente, la biología también hubiera recibido modificaciones. ¿Es así, Claudio? Sí, por supuesto. En todo caso, después por ahí Leo puede comentar algo más sobre el aspecto así de la dinámica de lo que pasa con los ambientes acuáticos en una situación así. Pero yo empezaría diciendo que el tramo, todo el tramo del río Limay, en el que se pretendía hacer el proyecto de segunda angostura, está en un parque nacional, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Entonces, eso, aún sin entrar en detalles, aún sin saber qué pasaría con tal o cual especie, ya es alterar un ambiente natural, cosa que aún es de una manera tal que no se puede hacer en un parque nacional. Entonces, en ese caso lo que había era una rama del Estado, en ese caso la Secretaría de Energía, que propiciaba, que impulsaba un proyecto, pero otra rama del Estado decía que no, digamos. Fue la ciudadanía la que ejerció una gran acción que todos conocemos, pero simultáneamente Parques en todo momento se opuso al proyecto y no le iba a dar curso. Es decir, no se puede hacer una cosa así en un parque nacional, ¿no? Hay una ley de parques que protege este tipo de protección en un parque. Y yo también me gustaría decir que eso era doblemente importante preservar, y es doblemente importante preservar este tramo del río Limay. ¿Por qué? Porque todo el río Limay, aguas abajo de acá, ya la cuenca está alterada, muy alterada en varios tramos. Está Pichi Picunleufú y está el Chocón. Entonces, doblemente importante era, y sigue siendo, que este tramo del Limay, Parques, digamos, la ciudadanía y Parques también lo íbamos a defender con uñas y dientes. Sí, ¿Por qué? claro. Porque uno de los pocos tramos del Limay que queda corriendo en forma natural. Y libre de contaminación, También. porque la parte que cruza por la ciudad de Neuquén Sí. corre naturalmente, pero está tremendamente contaminado, ¿no? Exacto. Así que bueno, eso es algo importante de señalar. Y bueno, no sé, Sí, Leo, con respecto de eso que dice Claudio, por ejemplo, a modo de ejemplo, el embalse Alicura, es el embalse, digamos, que está más arriba en la cuenca. Ese embalse ya divide, digamos, fragmenta, divide en dos la gran cuenca alta del río Limay. Y por un lado deja de un lado de la represa todos los ambientes que están en el parque, que tienen sus cabeceras en el parque Lanín, de los que vienen del parque Nahuel Huapi. Entonces, si hubiésemos construido una represa más aguas arriba, ya los ambientes que hoy, toda la cabecera del río Limay, que viene que nace en el lago, digamos, que tiene como su cabecera el lago Nahuel Huapi, pero que nace en el parque Nahuel Huapi, hubiese quedado fragmentada en dos. Por un lado, todos los ambientes que están, que son tributarios del lago Nahuel Huapi, pero por otro lado, todos los que son tributarios de la cuenca de Traful. Entonces, una de las cosas que más efecto negativo tiene en el sistema de las represas es esa generación de esa barrera física que hace que muchas comunidades acuáticas que antes libremente tenían vínculo unas con otras quedan divididas por ese río. Claro. Algunas pueden tener cierto pasaje a través de la represa, pero otras, como por ejemplo los peces, quedan sus poblaciones divididas. Y por ejemplo, un evento catastrófico como puede ser, no sé, una erupción volcánica que afecte seriamente a algunas poblaciones de una parte de la cuenca, si esas poblaciones tienen posibilidad de conectarse, vuelven a restablecer en parte sus poblaciones, tienen esa posibilidad. Ahora, si vos le metés una barrera física, esa posibilidad deja de ser tal, entonces podemos tener, digamos, serias consecuencias futuras. Entonces esta represa vendría a fragmentar aún más una cuenca que ya de por sí está muy fragmentada.
pero la particularidad es que fragmentaría en 2 grandes subcuencas a todo el área del Parque Nahuel Huapi. Es una cosa. Sí, y algo por ahí para agregar también es que cuando uno habla de fragmentación, por ahí puede parecer, pero ¿cómo? Si siempre hay agua. Bueno, no, lo que pasa, por un lado, ¿por qué se habla de fragmentación? Porque la represa es una barrera física igual, aunque haya agua, para hay organismos que no la pueden remontar, aunque por ahí se puedan poner en la represa escaleras para peces y todo, pero nunca es lo mismo, por un lado. Pero por otro lado también se habla de fragmentación, ¿por qué? Porque en los ambientes acuáticos están los ambientes acuáticos de aguas corrientes y los ambientes acuáticos de aguas Lentas, más lentas. Técnicamente se los llama ambientes lénticos y ambientes lóticos, pero para no complicar... Ríos y lagos. Claro, son ríos y arroyos, que las aguas son corrientes, y los lagos y lagunas, que las aguas, no diría estancadas, pero no son aguas corrientes. Claro, claro. Entonces, esos 2 tipos de ambiente tienen ecosistemas y organismos, comunidades biológicas, plantas y animales distintos, propios de cada uno. Hay plantas, animales, microorganismos adaptados a vivir en las aguas corrientes, y hay plantas y animales adaptados a vivir en las aguas más de lagos y lagunas no corrientes. Entonces, si vos en un sistema de agua corriente, como es el río Limay, le metés en el medio, generás un ambiente tipo lago artificialmente, cortás una continuidad. Sigue habiendo agua, pero cortás esta continuidad de tipos de organismos. Y una de las cosas más importantes que pasa en los sistemas, digamos, en estos embalses, es que los embalses que producen las represas, aguas arriba, así como el río que queda debajo de la represa, están sometidos a mucha fluctuación del agua. Un poco lo que usted comentaba al principio. Esa fluctuación del agua afecta la zona de los lagos y de los ríos que son más productivas, que son las zonas litorales, las zonas bajas, las zonas donde puede penetrar la luz hasta el fondo y crecen las plantas, las zonas más heterogéneas, digamos, de mayor... o sea, la cercana a la costa. La zona costera, esa es la zona clave para el funcionamiento y para muy buena parte de las especies que viven en estos ambientes. Si uno altera esas zonas, lo hemos visto en muchos ambientes que ya están alterados acá en la Patagonia, de esta misma manera, cambian totalmente las comunidades. Hay muchas especies que ya no se pueden reproducir, por ejemplo. Buena parte de los peces nativos se reproducen en las zonas litorales. No así los salmónidos, que como se reproducen en los ríos, tienen de alguna manera cierta ventaja en las represas. Por eso buena parte de las represas están llenas de salmónidos y prácticamente no hay peces nativos. Porque no hay ni el refugio que les ofrece esa zona litoral muy variada, ni el sitio de desove que necesitan. Entonces, la llegada de una represa cambia absolutamente, radicalmente las comunidades. Y después ya una cosita un poco más fina es que la comida fundamental en los ríos está asociada al fondo, está asociada a las piedras, al fondo. Ahí crecen las algas que son la base para que todos los organismos vivan, es como la base de la cadena alimentaria. En un lago, la base de la cadena alimentaria no está ahí. En los lagos de represa está en la columna de agua, está en el plancton. Entonces ya, como la abundancia de los organismos son diferentes, la comunidad toda cambia. No solo los organismos ni las especies, sino la cantidad, la biomasa, digamos, la cantidad de organismos que pueden vivir en el ambiente. O sea, cambia radicalmente todo. Y puedo agregar algo más en relación a eso, que tiene que ver con lo que vos decís del fondo. Acá tenemos en el Nahuel Huapi una especie emblemática, que es el huillín, el lobito de río patagónico, sí, que es la única población importante continental en Argentina que tenemos de la especie, en toda la Patagonia, en Argentina, la tenemos acá, en el lago Nahuel Huapi y los lagos y ríos conectados al lago Nahuel Huapi. Uno diría, bueno, pero una represa, si había una represa, ¿podían vivir igual los huillines? Bueno, no, tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque los huillines necesitan muy buena cobertura vegetal en la costa. Si vos haces una represa, durante muchos años hundiste la vegetación costera que había, y hasta que se vuelve a formar vegetación costera en ese embalse, puede pasar muchos años. Pero además, por la razón que indica Leo, los huillines acá comen principalmente crustáceos. La pancora, que es como un cangrejo, sí, cangrejo, sí, y el langostino. Y eso está lleno en el Limay. Por eso es un muy buen pesquero. Después podés comentar la calidad de pesquero que es el Limay. Claro. Y porque el Limay es poco profundo y un huillín
saca como si fueran bombones, saca ahí los crustáceos. Sí, claro. Vos eso se transforma en un lago de represa, yo creo que disminuiría muchísimo la disponibilidad de alimentos para los bullines. No sé si como pesquero también es No, importante. bueno, es importante destacar que esa parte alta del río Limay, la que Hubiera hubiese quedado. digamos, debajo Quedaría del no. mar. El proyecto fue, no le demos... Estamos claros. No, esa parte desde el punto de vista de los usos es una parte muy importante, no solo porque es la más cercana a Bariloche, de Nahuapi, digamos, los centros poblados, sino porque es como la más atractiva desde el punto de vista, primero pesquero, digamos, esa parte tiene la influencia de los peces del lago, entonces es el pesquero por excelencia de Bariloche. Todo o gran parte de los operadores de pesca del parque Nahuel Huapi y de esta zona de la provincia operan en esa parte alta del río Limay y operan justamente ahí por la calidad de pesca que hay. Es prácticamente impensado tener al lado de una ciudad como Bariloche y Nahuel Huapi una calidad pesquera como la que tiene la parte alta del río Limay. Eso es único en la Patagonia Norte, digamos. Por la calidad de peces, por el tamaño, por la abundancia, etc. Además, esa parte no solamente es utilizada por los guías y los prestadores de pesca, sino que es utilizada por mucha gente, digamos, que particular que va a hacer pesca y otras actividades recreativas y para hacer otras actividades vinculadas al medio acuático, que desde canotaje, desde kayakismo, se hubiese perdido la parte, digamos, de mayor uso de la alta cuenca, digamos, del río Limay. Sí, es una cosa muy importante, que desde el punto de vista socioeconómico hubiese generado un impacto realmente importante para la ciudad de Bariloche. O sea, eso es muy importante destacarlo. Es un impacto negativo muy importante. Bueno, otra cosa interesante, así que para analizar el tema de las represas, es que uno siempre tiende a pensar en los, digamos, en el inconsciente colectivo, está que los mayores impactos de las represas están solamente en el agua, en el tramo del río que es invadido por el agua y que pasa a formar parte de la represa. Ahora hay otras consecuencias que generan las represas a todo el río, digamos, o a la cuenca, que se traducen en aguas abajo de la represa. No nos olvidemos que la represa tira agua, eroga agua en función de la demanda. Entonces, por ahí la demanda está en épocas del año donde los ríos en general están con menor nivel. Y como hay mucha demanda de energía, se eroga mucha agua en ese momento. Entonces, lo que pasa es que aguas abajo todo el régimen hídrico cambia. Ese cambio de régimen hídrico produce alteraciones también muy importantes en las zonas de las costas, por todo lo que hablamos de estos pulsos de agua que suben y bajan muy rápido, y en las especies, ¿no? En las especies, por ejemplo, hay algunas especies que utilizan las franjas costeras para hacer sus desoves, y esas franjas costeras están intermitentemente bajo agua o fuera del agua. Entonces, es importante remarcar que la represa genera cambios en el lugar donde se llena de agua, por la represa en sí, pero también en diferido aguas abajo. Y aguas arriba también si, como hablábamos antes, esta represa hubiera también llegado la cola hasta el lago. Hasta el propio lago de Nahuel Huapi. Y hubiera usado el lago como como ayuda, claro, para regular el nivel. Claro. Entonces eso es que hubiera sido como monstruoso. No, eso hubiese sido monstruoso. Es innegable que estamos viviendo tiempos de crisis global, entendiendo que crisis es sinónimo de cambio. Hay uno que poco a poco va tomando cuerpo en muchos de los habitantes del planeta. Se trata del concepto que acompañó al hombre a lo largo de varios miles de años. Creyó que era dueño del planeta, pero se está dando cuenta que es a la inversa. Él le pertenece. En los primeros días del mes de enero de 1995, se dio a conocer públicamente la noticia que quedaba incluida en el Plan Quinquenal de Obras 1995-2000, la construcción de la represa Segunda Angostura sobre el río Limay. Fue el ex guardaparque Alejandro Beletsky quien alertó sobre el peligro inminente que significaba la iniciación de la obra. Un pequeño grupo de personas, habitantes de la localidad de Dinahuapi, enterados del proyecto, alertan a la población y convocan a una reunión por intermedio de las radios locales, a la que concurren más de un centenar de personas preocupadas por el enorme daño que se avecinaba.